Sí, sí, tenemos una buena oportunidad de acercarnos a la clasificación, a la final de 8 contra un rival muy bueno que va a estar completo. Cuando vino acá tuvo algunas ausencias, así que sabemos que va a ser un juego bien difícil, bien parejo, como son la mayoría en estas competencias y bueno, y con la ilusión de poder ganar ese partido para allá, como decías, inteligentemente acercarnos a algo que es un objetivo bien grande que tenemos nosotros, que es meternos ahí entre los 8. Depende, el rival es muy bueno y si unimos la previa del próximo juego con lo que yo mismo he dicho que el equipo no estaba bien últimamente, sí, claro, va a depender mucho de que nosotros podamos solucionar nuestros problemas de juego que tenemos, nuestro problema de identidad que hemos perdido. Pero bueno, los equipos, somos equipos profesionales, somos adultos y asumimos la falta de buen juego que estamos teniendo y el martes trataremos de modificarlo y tenerla y jugar bien. Pero yo creo que Bamberg es un equipo que aunque juegues bien te puede ganar, o sea, es así. Pero sería bueno para lograr dos cosas, ¿no? Borrar una imagen que no nos gusta nuestra, de mal juego, de confusión, bueno, ya hemos hablado, y ganar las dos cosas sería ideal, porque esto sigue, esto es dinámico y acá no te puedes quedar llorando una derrota o un mal juego, tenés que ir por el próximo. Lo que sí hay que reconocer cuando uno no tiene que sacar la cara, ¿no? Cuando uno está mal, cuando uno jugó mal, hay que decirlo con todas las letras. Acá no hay árbitros, no hay una mala noche, no. Jugamos mal porque la verdad no lo venimos haciendo.